Este es el segundo bloque de este programa denominado Entrevistas Sinbite y voy a pasar a saludar a nuestro siguiente invitado. Su nombre es Denis. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Pero muy bien. ¿Todo bien? ¿No? Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. ¿De dónde venís? De Monte Carlo. De Monte Carlo. ¿Productor yerbatero? Sí, productor yerbatero y de formación ingeniero agrónomo. Denis Brocher es candidato a diputado provincial por el Frente Renovador de la Concordia. ¿Cómo te llegó la propuesta? Contame un poco qué expectativa tenés. Bueno, yo venía ya trabajando un poco con la gente del Frente Renovador, con varios que hoy son diputados, con varios ministros. Y bueno, en ese ámbito de trabajar con ellos, un poco en un punto me dijeron, bueno, ¿te interesa esto de participar? Y dije, sí, la verdad que sí, está interesante, me parece que es una forma de encontrar una salida a las diferentes problemáticas, así que, y ahí, no sé cómo se fue dando solamente y llegamos acá. Contanos un poco tu historia, cómo te vinculás con el rubro de productor, cómo es tu transitar desde chiquito que estás en esto. Sí, o sea, yo ya vengo de una familia que está en la yerba mate, desde mis bisabuelos que emigraron desde Alemania, nos dedicamos a la agricultura, ellos ya comenzaron plantando yerba, después se integraron a una cooperativa, mi bisabuelo fue fundador de una cooperativa también junto con otras personas, y ahí fuimos, siempre estuvimos en la yerba, ¿no? Mi abuelo integró el consejo, mi papá también integró los consejos de la cooperativa, me tocó a mí integrar el consejo en su momento. Y viene toda una cosa familiar, lineal. Venimos trabajando desde siempre, y uno desde siempre está trabajando. Te cuento una historia mía, por ejemplo, siempre era ir a la escuela entre semana, ¿no? Y los fines de semana, sábado, bueno, es ir a la chacra, acompañar, ayudar a estar juntos, a trabajar, porque siempre había más trabajo de lo que había mano de obra. ¿Y qué te acordás de ese momento? ¿Cómo era el trabajo? Digo que nosotros somos, acá este canal se llama Canal 4 Posadas, sale en muchas localidades del interior claramente, pero digo, por ahí, viste, desconocemos, vemos la hojita, pero no sabemos cómo se labura. No, la verdad que era interesante, uno después de grande se da cuenta de todo lo que uno aprendió estando junto, ¿no? Desde levantarse temprano, organizar las cosas. Por ejemplo, nos tocaba mucho los sábados, normalmente trabajábamos mucho con los animales, entonces nos tocaba de organizar todas las cosas, llevar todas las cosas. Nos pasó 1000 veces que llegamos a la chacra y decís, me olvidé algo. Pero bueno, se aprende y mi papá se nos reía, decía, bueno, ustedes eran los encargados de organizarlo, si no organizaron van a tener que venir de vuelta a hacerlo. Y bueno, todo este proceso uno va aprendiendo. Y ahora te podés meter en cualquier lugar de escalafón, ya como empresario, digo, podés meterte porque conoces el laburo de chiquito, digamos. Sí, conozco casi de todo. Y por ahí tuvimos la ventaja de que mi papá nunca se quedó con una sola actividad. Entonces nos fue mostrando diferentes actividades. Por ejemplo, si bien venimos del rubro yerbatero, también somos un poco ganaderos. Mi papá por mucho tiempo fue productor forestal y contratista forestal, entonces también hubo un tiempo donde hacíamos eso. Después le interesó siempre la industria, él comenzó en un pequeño aserradero, después también mi hermano es ingeniero industrial, entonces él se interesó también por la parte de la industria, del aserradero, y bueno, y fuimos trabajando, y lo bueno es que trabajamos en conjunto, en familia, y bueno, cada uno un poco en su rubro, vamos sacando adelante la empresa. ¿Estudiaron acá? No, yo estudié en Corrientes Capital, ingeniería agrónoma, mi hermano sí estudió en Noverá, ingeniero industrial. ¿Y eso cómo ayuda? Porque quiero mirar la familia porque esto es a ver, para los que nos están escuchando, tiene que ver con la vida de un montón de misioneros que hace tiempo que se vienen dedicando a este tipo de actividad, este tipo de rubro, que viene de muchos años. ¿De qué descendencia tenés? Nosotros somos alemanes, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo solo hablaba alemán hasta los 5 años y aprendí el castellano cuando ¿Vos naciste acá? Yo nací acá, pero como el entorno familiar siempre se hablaba en la familia en alemán, y bueno, en el entorno de primos y los conocidos que teníamos cerca también hablaban siempre en alemán, entonces hasta los 5 años hablaba solo alemán, y después cuando entré a la escuela empecé a aprender el castellano, y todavía tengo el recuerdo fijo, el primer día de clase que voy a la escuela, no entiendo nada, y me acuerdo el primer momento donde suena el timbre, y me recuerdo todo el resto de los chicos que iban conmigo, y recreo, salen todos corriendo, y yo estaba
sentado y no entendía qué pasaba, por qué salen todos corriendo, pero no entendía el idioma. Claro. Pero bueno, después lo fui aprendiendo. A los porrazos lo aprendí. Menos mal, cuando uno es chico absorbe muy fácil toda la información. Mirá vos, qué loco. Bueno, ¿y pasa mucho eso? ¿Te pasaba con otros compañeros o eran ustedes la familia que hablaba el alemán? Pasaba mucho. Cuando nosotros éramos chicos pasaba mucho. Había incluso otra chica más que estaba en la misma situación que yo, que solo hablaba un idioma. Y después fue... ¿Y se fue perdiendo eso o no? Hasta quizás te una mirada romántica de eso, ¿no? Claro, yo creo que se fue perdiendo con el tiempo porque cada vez uno, a medida, por ejemplo, a mi hermano ya no le pasó más lo mismo. Como yo ya hablaba castellano en la escuela, ya le transmití un poco más el idioma, entonces ya no le pasó más eso que me pasó a mí. Pero a mis primos mayores también le pasó, porque en la casa solo hablaban alemán y les pasó lo mismo cuando entraron en la escuela. Mirá. Bueno, hoy te toca hablar un poco de la política, hablar un poco del sector productivo, porque también sos director del INIM. No, era director del INIM. ¿Eras director del INIM? Fui director del INIM durante 6 años, primero 2 años como suplente en representación de las cooperativas y después 4 años, como titular en representación de las cooperativas. ¿Qué mirada tenés? Recién se fue Adolfo, ¿no? Que nos dio un poquito de lección sobre la economía productiva, pero ¿qué mirada tenés sobre el sector productivo yerbatero? Bueno, yo creo que estamos atravesando una crisis en este momento. La desregulación poco nos llevó a salir de esto que veníamos un poco acostumbrados y bueno, en este proceso de adaptarnos a esto nuevo creo que se está dando muchas situaciones complejas y complicadas y de difícil resolución. Por ejemplo, hace un tiempo leí un estudio que hablaba sobre los mercados regulados. Sí. Y una de las cosas más importantes que tenía este estudio, que también hablaba de muchos mercados regulados, por ejemplo, el mercado del arroz en la India, que era un mercado regulado, dice que siempre cuando uno pasa de un mercado regulado a uno desregulado, suceden estas situaciones de crisis hasta que de vuelta las condiciones se equilibran. Yo creo que algo muy importante es no dejar de defender al pequeño productor. El pequeño productor es la base de la economía de emisiones, especialmente el pequeño productor yerbatero, que está muy arraigado. Y creo que, sin dejar de defenderlo, creo que también tenemos que trabajar en políticas que ayuden al productor a tener más competitividad. Hoy en día, muchos productores están un poco cómodos con la versión vieja de la yerba mate y tenemos que trabajar en darle todo lo que es incentivos, todo lo que es asistencia técnica para que puedan mejorar y hoy adaptarse a esta realidad que capaz no es la que nos gusta, pero es la que está. Y en eso, por ejemplo, lo que tiene que ver con el molino, ¿no? Está en Andresito, ¿no? Sí, en Andresito. ¿Cómo ayudaría a nuestros productores locales? Bueno, la idea detrás del molino es darles un lugar o un servicio para que puedan pasar de esta situación en que están hoy, porque la mayoría de los productores son productores de materia prima. Sí. Y su venta termina en el secadero o en muchos casos en el secadero termina vendiéndole la canchada a un molino. Y no llegan a darle todos los escalafones de valor agregado que se le podría dar a ese producto que están haciendo, que es la yerba mate. ¿Y cuáles serían esos? Por ejemplo, ¿Cómo es la cadena? Comienza desde el vivero que produce plantín, ¿no? El productor que lo planta y lo cuida durante 4 años para llegar a tener una producción de yerba mate. Después, con la ayuda de los tareferos o de los cosecheros de yerba mate, se cosecha eso, se lo lleva al secadero, que es el primer proceso industrial, que es una deshidratación de la hoja de yerba mate, que hace Ese es donde hay fuego, digamos. Donde hay fuego, ahí es donde vos ves el tambor girando así con las hojas en el fuego, donde se produce el primer proceso ese que es tan vistoso, el sapecado. Claro, es el raídos. Mirá cómo me voy a... El raído es como la bolsa con yerba, la materia prima. Igual no hagas así, porque el raído no se lleva más en la espalda, se lleva con un carrito para justamente eso. Qué bueno que me corregís eso, amigo. Porque, a ver, eso fueron una de las buenas políticas que implementó el INIM, por ejemplo, fue la promoción de la adquisición de carros de arrastre para los cosecheros de yerba mate. Está igual que las grúas, que son para levantar los raídos del suelo hacia la carga. Una de las lesiones más comunes que había antes en la actividad yerbatera era las lesiones lumbares. Claro, 50 kilos dicen que llevan algunos. No, algunos llegan 100, 120. ¿Qué? Hoy, ¿120 sobre la espalda? Bueno, por eso. Es una práctica que tenía un fuerte impacto en la salud de los empleados. Entonces se crearon diferentes programas para mejorar esa situación. Primeramente, ningún raído debe tener más de 80 kilos, cosa que si hay que levantarlo entre dos, cada uno levanta 40 kilos, que sigue siendo pesado, pero no es tan pesado como levantar 120. Los carros de arrastres se hicieron para poder tomar esos raídos del medio del yerbal
y llevarlos hasta la cabecera, cosa que no tenga que levantarlo más, sino que se pone sobre el carro. ¿Y cuánto tenés de peso ahí? 80 kilos, no 80, debe, no debe tener más. el carrito, El 80, carrito. ok. El Ok. carrito. Claro, porque se lleva la Sí, bolsa. la bolsa. Y después, para levantar ese raído arriba de la carga, también se hicieron unos guinches, hay motorizados de diferentes modelos, también para evitar eso que tengan que las personas hacer el movimiento de levantar. Eso, por ejemplo, un ejemplo de política pública para mejorar ¿Y cuándo pasó eso, Denis? Eso pasó ya antes de que yo ingresé a Okay, Esa es una política ya anterior a mi momento de ingreso, que era un poquito mejorar, porque se veía que ahí había un fuerte problema con el trabajo. Hay muchas más cosas que mejorar en la cosecha de yerba mate, pero eso fue una de las primeras que se tomó como foco para mejorar. Bueno, hasta ahí entonces llega la yerba mate, la tiramos en el secadero. Sí, pasa por un proceso de sapecado, que es la hoja verde que llega al campo, toma mucho calor y corta el proceso enzimático, no se oxida más. Okay. Y de ahí se seca, donde pierde más o menos un tercio del peso, número redondo, un tercio de peso. Y de ahí la yerba mate pasa un proceso de maduración, se embolsa, pasa un proceso de maduración que depende de la marca, depende el blend que hace el molino, puede tardar entre 8 meses a 24 meses, y de ahí pasa así al molino, donde esa yerba mate canchada se muele y se empaqueta. Ah, o sea, la canchada es posterior a todo este proceso, es entre el proceso de secado, digamos. Es entre el proceso secado y el de molienda. Ok, ahí está el de molienda. Sí. Ahí es como. Justo en el medio. Ahí o sea que la yerba canchada tiene esa estacionalidad de un año. Claro, se estaciona un año, sí. Bueno, es interesante eso, ¿no? Porque también se vende mucho. ¿Cómo está el mercado yerbatero? ¿Cómo lo ves ahora? Bueno, venimos de un año 2024 bastante complicado, donde hubo una baja de las ventas de los molinos, pero desde mi lectura, esa baja corresponde a que muchos mercados o muchas cadenas están sobreestoqueadas de yerba. Okay. Entonces, cuando empezaron a ver que el precio venía un poco para atrás, para abajo, empezaron a deshacerse el stock y no se restoqueaban tanto como antes. Ahora, por suerte, los primeros meses del año 2025 estamos recuperando un poquito de la movilidad de las ventas, pero viene complicado. Por otro lado, al comienzo de año hubo un paro yerbatero que salió en todos los medios, eso también restringió un poco la oferta, y la idea de eso, detrás de los gestores del paro, era con esta restricción de la oferta, un poco tratar de influenciar en este juego de oferta y demanda para que levante el precio. Pero lastimosamente no sé si tuvo todo el efecto que los productores querían. Claro, pero igual vos mencionabas como que estamos hablando de una etapa de transición, ¿no? Sí. Por esto que me mencionaba de India, ¿no? Sí. De otros mercados, donde, bueno, la desregulación genera muchas veces este impacto directo. Sí, siempre cuando hay estas regulaciones de golpes se producen cambios muy drásticos en el punto de equilibrio en donde estamos. Y aparte de eso, como ya dijo Adolfo antes, que estaba antes, el mercado yerbatero es muy especial, es un oligopolio, y por otro lado el producto es muy especial. ¿Por qué? Porque es un producto que la demanda es inelástica con respecto al precio. A ver, explícame eso porque es muy economista eso. ¿Qué quiere decir? La yerba mate es un producto de costumbre. Si vos tomás un mate a la mañana y estás acostumbrado a tomar un mate a la mañana, muy poco probable es que tomes 2 mates porque está más barato. Vos tomas uno. Si está más barato, haces fiesta porque está más barato y tomas tu mate más barato. Pero si está más barato, no consumís más. O sea, el valor, cuando disminuye el valor del kilo de yerba, no tracciona la demanda. Es diferente a un auto. Un auto, si está muy barato, decís, me podría comprar otro, porque por ahí me sirve para, no sé, somos 2 en casa, entonces con 2 nos podemos mover mejor. Pero la yerba no tiene ese efecto donde el precio tracciona la demanda. Claro, claro. ¿Y no funcionaría entonces si es un producto de costumbre, algo más propio, cultural, que los yanquis, por ejemplo, los estadounidenses, tomen mate? Eso no la vamos a ver. Bueno, capaz nuestros hijos, nuestros nietos, no sé. Vos sabés que el INIM viene trabajando desde hace mucho tiempo en esto de transmitir la costumbre del mate a nuevos mercados. Y vemos que no es tan fácil como parece, por más que tengamos excelentes embajadores como son Messi, ahora Colapinto o como lo fue el Papa, que tengamos excelentes aunque tenemos esos embajadores, el mundo no tiene esta costumbre de compartir el mate y demás. Buscan otro tipo de productos con yerba. Sí, les interesan las propiedades de la yerba mate, llama mucho la atención como antioxidante, como energizante, como fuente de polifenoles, de magnesio. Eso sí les llama, pero no lo quieren consumir como nosotros lo consumimos.
Por eso está el desafío hoy de tratar de promocionar nuevas formas de consumo de la yerba mate. Bebidas energizantes, busquemos soluble ya hay, pero busquemos otras presentaciones solubles, adaptémoslo a la máquina. Sé que hay un trabajo ya hecho en eso, hay que sacarle el jugo, ¿no?, a lo que ya está hecho para llegar. ¿Cómo es lo soluble? El soluble. ¿Cómo sería eso? ¿Eso se puede vender, digamos, a Estados Unidos? ¿Ya hay empresas que están haciendo soluble. Es básicamente el mismo proceso que se hace con la leche en polvo. La leche en polvo. El mismo proceso que se pasa el líquido, se lo seca con una corriente de aire, queda un polvito que después se disuelve en el agua. Claro, y queda el mate soluble. Cocido sería como una especie de mate cocido, pero con otro tipo de proceso. Claro, hay 2 o 3 empresas que ya están en eso. Mirá. Que ya lo tienen, les está costando entrar, pero lo tienen. Mirá qué bueno. ¿Y cómo se hace porque vos hablabas de bebidas energizantes con yerba? Digamos, ¿cómo hago yo? Porque me interesa, digo, bueno, voy a tratar de incentivar esto, tengo que ir a golpear la puerta de Estados Unidos para que entre, o buscar en otros mercados. ¿Es algo que está aceptado? ¿Ya conocen la yerba mate, las propiedades? Sí, hay una empresa que está trabajando muy bien en Estados Unidos con esto de bebidas a base de yerba mate. También hay una empresa en Europa que está trabajando muy bien con esto. Ya hay un cierto primer paso hecho, pero lo que tenemos que hacer acá es fomentar lo nuestro, ¿no? Que nosotros podamos lograr esa industrialización de salir al mercado con ese producto, salir de la comodidad que tenemos hoy, porque estamos quizás cómodos, lo veo yo, con nuestro producto yerba mate tradicional, cebado, o con el saquito de mate cocido, y ir a algo un poco más diferente a lo que estamos acostumbrados. Denis, ¿qué es el cooperativismo? ¿A qué haces mención cuando hablas de las cooperativas, la significancia o lo importante que tiene que ver el valor de la cooperativa? Bueno, este proceso de asociarse, de juntarse entre diferentes productores muchos tienen siempre el mismo inconveniente. Por ejemplo, te voy a contar una historia. En el caso de la cooperativa Monte Carlo surge como una cooperativa de consumo. ¿Por qué? Porque los productores tenían todos el mismo inconveniente de poder comprar los insumos para poder producir, y también los insumos que necesitaban, tipo la harina o todo lo que consumían. Y si no se unían y compraban en grupo, tenían que ir a buscar o caer en un mercado donde les cobraban un precio exorbitante. Entonces, es esta idea de juntarse entre todos para solucionar el problema. Y en esta idea de cooperativa también está que, sin importar el tamaño de cada persona o el poder económico de cada persona, cada uno tiene un voto en la decisión que se toma en conjunto. Está bueno, que generen condiciones de igualdad, digamos, Genera ¿no? una condición de igualdad, sí. Y eso es para también empujar las cooperativas en Misiones, le está yendo bien. En este contexto, por ejemplo, de que se paga muy poco. Bueno, hoy el hecho de estar en cooperativa te da un tipo de ganancia, ¿no? Claro, hoy los productores que están encuadrados en la cooperativa están teniendo el beneficio del proceso industrial, que es un poco lo que queremos lograr con el molino en Andresito, ¿no? Que el productor también pueda apropiarse del beneficio del proceso industrial. Las cooperativas hoy no la están teniendo fácil, es una realidad. Están compitiendo en un mercado que está muy difícil, pero están intentando trasladar la mayor parte de la renta posible a los productores para que los productores puedan sostenerse. Claro, está bueno eso. ¿Y se nota eso? O sea, que el laburante, porque, a ver, laburante de la yerba mate, cualquier productor primario que se va, se instala, se forma una cooperativa, me da la sensación de que está como más atendiendo la cuestión interna, no está tan sugestionado por factores externos que tienen que ver con la noticia, no sé, se me hace que es otro tipo de trabajo, ¿no? A ver, sí es otro tipo de trabajo, uno está más contenido. Ahí va, es buena palabra esa. La cooperativa siempre está para el productor cuando lo necesita. Muchas veces los productores necesitan un adelanto de dinero para poder hacer las labores, o surge un problema, incluso surgen problemas de salud, y vos sabés que tenés esa red que está ahí, decir, bueno, surgió un problema de salud, vas, presentás tu problema, y normalmente se atienden esos problemas, y es como una contención que hay para salir del proceso. No es fácil, o sea, comenzar una cooperativa, mantenerla, estar dentro, no es fácil. Y también, para que exista esa red, muchas veces también hay que aprender a que uno tiene que ceder. Pues no siempre es uno el que sale beneficiado de lo que hay en la cooperativa, sino que muchas veces uno tiene que poner también para que alguien más pueda estar. Denis, sos uno de los cuadros jóvenes de la renovación que pone en la lista de diputados. Estás 13 en la lista. Número 13 en la lista. Esperemos que sea la suerte y no la yeta. Pero digo, porque hay algo, ¿no? De que hay muchos referentes jóvenes en la política. ¿Qué valor le vas a aportar a la legislatura? Bueno, principalmente quiero trabajar fuerte en volver a dar un nuevo impulso al cooperativismo en la provincia. Antes,
más del 40-50% de toda la actividad agrícola se daba a través de las cooperativas. Teníamos cooperativas muy fuertes que lastimosamente desde el 90 a cierto punto hubo un proceso donde se fueron quebrando, fueron por malos manejos, por diferentes situaciones, fueron desapareciendo y solo quedaron algunas en algunos lugares. Si bien hay muchas aún, pero fueron perdiendo la significancia que tenían antes. Y yo creo que hay que, por un lado, apoyar a las cooperativas que ya están funcionando para que puedan funcionar mejor y que puedan trabajar mejor. Y por otro lado, en los lugares donde se perdió esta idea del cooperativismo, volver a fomentarlas, volver a decirle a la gente, bueno, juntémonos y tratemos de entre todos salir de la situación en la que estamos. ¿Cuántos años tenés? 36 años. 36 años. ¿Mucha de la gente de tu edad está metido también, inmiscuido en el mundo de la producción? ¿O es algo que te quedó de herencia y...? Yo veo que cada vez hay menos gente quizás. ¿Por qué? Porque se está dando una situación donde las unidades productivas necesitan ser cada vez más eficientes para mantener. Entonces es muy difícil que muchas veces todos los hermanos de una familia puedan quedarse en la chacra. Es una lástima, ¿no? Debería uno siempre poder crecer y poder todos quedarse, pero y eso es lo que apuntamos, ¿no? Que todos los productores puedan quedarse en la chacra, que puedan vivir dignamente de lo que están haciendo y también que puedan, yo siempre digo, es lindo cuando el productor le alcanza para poder vivir bien, poder tener una vivienda, una casa digna y que puedan, algo que todos los productores quieren, que les pueda alcanzar para mandar a los hijos a estudiar, ¿no? Que ese progreso que todos le quieren dar a sus hijos. Tal cual. Pero en este momento hay en mi caso, la cooperativa que yo conozco, hay un lindo grupo de jóvenes que están entrando a participar y a la par, mientras que la gente mayor sigue estando y se va despacito retirando. Es un poco el camino también de lo que es la urbanización de todo, ¿no? Claro, Y la globalización. Denis, un gustazo enorme conocerte. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir.